Hoy quise hablar un poco sobre la importancia y la obligación de ofrecer las 5 oraciones diarias. En el Sagrado Corán, Allah dice en capítulo 30, versículos 31 y 32, dirige pues tu rostro al servicio de la religión, siempre inclinado a la verdad, y sigue la naturaleza de Allah, según la cual ha modelado la humanidad. No hay alteración alguna en la creación de Allah. Esta es ciertamente la religión firme y justa que ayuda a los demás a ser justos, aunque la mayoría de los hombres no lo saben. Levantad vuestro rostro hacia Dios, volviendo a Él con arrepentimiento. Temedle y cumplid la oración, y no seáis de aquellos que asocian partícipes a Dios. En este versículo del Sagrado Corán, Allah dice, وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah aquí dice que los verdaderos creyentes pues tienen miedo de Él, tienen conciencia de Allah, cumplen con el salat, la oración diaria, y luego al final dice, y no seáis de aquellos que asocien partícipes a Dios. Aquí lo que Allah está diciendo, que no cumplir con las 5 oraciones diarias es una forma de idolatría. Lo que marca, lo que distingue un verdadero creyente, un musulmán de los no creyentes, es el establecimiento de salat. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez dijo que bain al-abdi wa bain al-kufri tarkus salat. Dijo que lo que hay entre un hombre y la incredulidad es el abandono de la oración. Entonces, las 5 oraciones diarias, como sabemos, son una de las 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam son las actividades básicas y obligatorias, sin lo cual una persona no puede mantener su fe. Entonces, entre los 5 pilares, lo que nos toca más hacer cada día son las 5 oraciones diarias. Entonces, no es una responsabilidad que podemos abandonar, no es una responsabilidad en lo que podemos fallar. Cada día, 5 veces al día, tenemos que hacer los arreglos para ofrecer el salat. Y hay muchos beneficios de salat, también que Allah ha mencionado en el Sagrado Corán. En otro versículo del Sagrado Corán, capítulo 29, versículo 46, Allah dice, recita lo que te ha sido revelado del libro y cumple la oración. En verdad, la oración preserva a la persona de la obscenidad y el mal manifiesto, y el recuerdo de Allah es en verdad la mayor virtud, pues Allah sabe lo que hacéis. Entonces aquí, Allah nos indica que no solo es una obligación, sino que es una obligación que conlleva muchísimos beneficios para nosotros. Sabemos, para vivir o para caminar el camino del Islam, para pisar este camino, tenemos que abandonar los vicios. Tenemos que abandonar las obscenidades. Y aquí Allah dice que la forma de hacerlo es a través del salat. Allah mismo dice aquí que una de las cualidades, una de las características de ofrecer salat, uno de los efectos y impactos sobre el corazón humano, es que ayuda al ser humano a evitar las obscenidades. Y ayuda al ser humano a absorber o empezar a realizar buenos actos también en otros aspectos de su vida. No solo eso, sino que el salat también es una forma de la expiación de los errores. Es una expiación para los errores que una persona ya ha cometido en el pasado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Huraira, informó que el mensajero de Dios dijo, las 5 oraciones diarias, de viernes a viernes y de Ramadán a Ramadán, hacen expiación
por lo que ha sucedido desde la anterior cuando se han evitado los pecados mayores. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que ofrecer una oración y luego ofrecer la siguiente oración, lo que hace es que Allah perdona las faltas entre los dos horarios. Entonces, hay que ofrecer las 5 oraciones diarias, hay que participar en Juma, hay que realizar el ayuno en el mes de Ramadán, y al hacerlo, Allah nos perdonará todas las faltas anteriores. Entonces, esto también es una de sus gracias y una de los aspectos del Dios misericordioso y su trato con nosotros. En otro dicho, Ubada As-Samit informó que el mensajero de Dios dijo que Dios ha prescrito 5 tiempos de oración. Si alguien realiza bien la ablución para ellas, los observa a su debido tiempo y realiza perfectamente la reverencia y muestra de sumisión durante ellos, tiene un pacto de Dios para perdonarlo. Pero si alguien no lo hace, no tiene pacto. Si él quiere, puede perdonarle, pero si quiere, puede castigarle también. Entonces, si una persona hace bien la oración, hace los preparativos, hace ablución con intención, pensando en lo que está haciendo, y luego ofrece la oración con detenimiento, pensando en lo que está diciendo, entonces esto es la oración que Allah acepta y ante lo cual ofrece su perdón también. Entre todas las actividades y acciones que nosotros hacemos como musulmanes, podemos decir que la acción más importante es el salat. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez dijo que el día de la resurrección, de lo primero que se pedirá cuenta es de la oración. Entonces, la primera cosa que Allah va a ver en cuanto a nuestra vida es la oración. Va a ver si el creyente cumplió con las 5 oraciones diarias. Y luego hay otros dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde él explica que si la persona no cumple con las 5 oraciones diarias, Allah va a ver a sus otras actividades, va a ir a sus oraciones voluntarias y de ahí va a ver si se cumplen con el número de salat o no. Y si no se cumple, pues va a ir a la siguiente categoría de buenas acciones. Entonces, la primera cosa que Allah va a utilizar para juzgarnos el día de la resurrección es salat. Entonces hay que cumplir con las 5. En las 10 condiciones del Bayat, nuestro compromiso con el Mesías prometido, con el Imam Mahdi, debemos de recordar que la tercera condición establece que cada persona que va a entrar en la comunidad musulmana ahmadiyya, que cada persona que va a aceptar el Mesías de esta época, ofrecerá regularmente las 5 oraciones diarias, de acuerdo con los mandamientos de Dios y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces también esto es algo que el Mesías prometido alayhi salatu wasalam esperaba de los miembros de su comunidad, que serán todos ellos personas que hacen regularmente las 5 oraciones diarias. En otro lugar, el Mesías prometido escribe: aquel que no ofrece asiduamente las 5 oraciones diarias no es de mi comunidad. Es decir, verdaderamente esta persona no se puede considerar parte de la comunidad musulmana ahmadiyya. Luego también afirma: la oración es el derecho de Allah. Cúmplelo bien, aunque se destruya toda la casa, que así sea, pero no deseches la oración. El Sagrado Corán habla de 2 paraísos, uno de los cuales es el paraíso de este mundo, que es la oración. Es decir, Allah ha puesto tanto valor, tanta satisfacción y placer en la oración verdadera que se considera esto como la oración, como el paraíso que los creyentes van a recibir en este mundo antes de entrar en el paraíso en el más allá.
En otro lugar, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, explica sobre la realidad del salat y cómo debería de ser el salat verdadero de un creyente. Dice, en realidad, salat no es más que un nombre para sumergirse en un fuego y después de sumergirse en un fuego de amor divino y temor a Allah, quemar el propio ser y quemar todo excepto Allah. Y no es más que un nombre para tal estado en el que Dios y solo Dios permanece a la vista. Y el hombre progresa a tal estado en el que habla cuando Dios quiere y camina cuando Dios quiere. Todo su moverse o permanecer quieto, su realizar una acción o abandonar una acción, comienza a conformarse a la voluntad de Allah y el ego es aniquilado. Así a través del salat una persona empieza a emular no solo los atributos de Allah, sino que en su corazón empieza a reflejar pues todos los mandamientos de Allah. Y esto es un estado alto de espiritualidad. En otro lugar, el Mesías prometido escribe, ¿qué es la oración? Es presentar la propia humildad y súplicas y debilidades ante Dios y desear que Él satisfaga las necesidades. A veces, presentarse ante Él respetuosamente, rendir homenaje a su magnificencia y cumplir sus mandamientos. A veces, caer ante Él en postración, con total humildad y modestia, implorarle las propias necesidades. Esto es la oración. Al igual que un mendigo, alaba a Allah diciendo, eres como tal y eres como tal y tal. Salat es expresar su magnificencia y majestad, y inducir su misericordia, y luego implorarle para las cosas personales. Entonces, para el salat verdadero, primeramente hay que alabar a Allah, hay que glorificarle a Él, y luego si tenemos algo personal que queremos pedir, pues después de este proceso, pues pedirle a Allah. El segundo califa, después del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en su comentario del Sagrado Corán hablando sobre salat, expresó que hay 7 etapas para perfeccionar el salat. Y estas 7 etapas pues se deriven de los versículos del Corán y también los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si queremos alcanzar un estado perfecto de salat y oración, hay que pasar por estas 7 etapas. Entonces él dijo, la primera etapa, por debajo de la cual no hay etapa alguna, es que el hombre ofrezca sus 5 oraciones diarias con regularidad. Un musulmán que ofrece sus 5 oraciones diarias y no descansa entre ellas, es decir, que no abandona cualquiera de sus oraciones, adquiere el nivel más bajo de fe. Esto es el nivel más bajo, es ofrecer las 5 oraciones diarias. La segunda etapa en la oración es que las 5 oraciones se ofrezcan a la hora estipulada. Cuando uno ofrece sus 5 oraciones diarias a tiempo, sube a la segunda escalera de la fe. La tercera etapa es que la oración se ofrezca en congregación. Mediante la observancia congregacional de la oración, el hombre asciende a la tercera escala de la fe. La cuarta etapa consiste en que el hombre observe la oración comprendiendo su significado. Una persona que no conoce la traducción de la oración debe aprender la traducción y observar las oraciones. Además, el que conoce la traducción debe ofrecer la oración lentamente hasta que comprenda que ha hecho justicia a la oración. A continuación, la quinta etapa consiste en que el hombre se sumerja por completo en la oración. Así como uno se sumerge en el agua, el hombre debe sumergirse en su oración.
hasta que adquiera uno de los dos rangos, o que está viendo a Dios, o si no, que crea firmemente que Dios el exaltado lo está viendo. Después de esto, la sexta etapa de creencia es que un individuo ofrezca los nawafil, es decir, las oraciones voluntarias. Quien ofrece los nawafil expresa a Dios exaltado, que ha ofrecido su obligación, pero aún no se ha satisfecho con ellas. Y dice, oh Dios, es mi deseo permanecer en tu corte real más allá de los tiempos de obligación. La séptima etapa de la creencia es que el hombre no solo ofrece sus 5 oraciones diarias y observa los nawafil, las oraciones voluntarias, sino que también reza el tahajjud, la oración nocturna previa al amanecer durante la noche. Estas son las 7 etapas en las que se considera que la oración está completa. Entonces, cuando Allah dice que cumple la oración, aqimus salat, no solo dice que hagan la oración como quieran, Allah dice hay que cumplir con la oración. Esto significa hacer todas estas etapas. Hazur luego dice, por lo tanto es necesario que un individuo alcance estas 7 etapas. Es responsabilidad de cada individuo observar la oración a tiempo. Es responsabilidad de cada individuo observar la oración en congregación. Es responsabilidad de cada individuo observar la oración mientras la comprende, después de aprender su traducción. Es responsabilidad de cada individuo que además de las oraciones obligatorias, ofrezca los nawafil durante la noche y también el día. Entonces, cada individuo debe ofrecer sus oraciones obligatorias y voluntarias con tal asiduidad que incluso sus noches se convierten en días. Del mismo modo, uno debe tratar de obtener la mayor ventaja posible de las súplicas de tahajjud. Mientras uno no salvaguarde sus oraciones de esta manera, pensar que puede complacer a Dios no es más que una falacia. Entonces, que Allah nos permita cumplir con el salat de esta forma que Hazrat Muslim Maud nos ha explicado.